Mire, don Percio, Esa es, Laura, un amigos desafío. televidentes, este fin de semana estuvo muy activo Aquí hubo políticamente, tambores de sí, campaña por de todos lados. campaña electoral a 2 años de las elecciones. Estamos hablando de que en el caso del presidente Luis Abinader y el Partido Revolucionario Moderno encabezaron en el día de ayer una multitudinaria actividad en el Palacio de los Deportes con la entrega de certificado a las nuevas autoridades, José Ignacio Paliza, presidente del PRM, Carolina Mejía, secretaria general, quienes fueron reelectos en sus cargos después de 4 años. En el caso del presidente de la República, pronunció un discurso enérgico de cerca de 40 minutos. Mientras tanto, Leonel Fernández juramentaba un grupo de dirigentes. También estaba por otro lado Abel Martínez en actividad y Margarita Cedeño de Fernández, o mejor dicho, Margarita Cedeño, estaba en otra actividad. Danilo Medina estaba en Barahona juramentando también 13,000 miembros más. En el caso de Luis Abinader, hablaba de los señores del pasado, así los señores del pasado impusieron un régimen corrupto. A eso se refería el jefe del Estado y no hizo ningún tipo de división porque hablaba de los últimos 16 años. Se refería a los gobiernos del PLD encabezados por Danilo Medina, que fueron 8, y en el último, que fue del 2008 al 2012 de Leonel Fernández, porque si se refiere a 16 años, se refería a eso. Incluso hizo una arenga al final de su discurso, que no miren al pasado, que era uso de poder, no miren al pasado, que era tal cosa. Crítica, dura crítica al Partido de la Liberación Dominicana y parece ser que a partir del día de ayer entonces se reinicia o se inicia prácticamente la reelección porque en ese discurso él dijo que todas las tropas del Partido Revolucionario Moderno salían a las calles con el cumplimiento de su deber político de defender el gobierno, de defender la obra de gobierno y de enfrentar las críticas de la oposición. Abinader, con ese discurso enérgico, vuelvo y repito, no hubo reparo, fue crítica total. Dice que es preferible tenerlo en la oposición y no en el gobierno porque desde la oposición no pueden dañar a la población Bueno, dominicana. lo que pasa es que los gobiernos ya no están para criticar, los Sí, gobiernos están para gobernar y la oposición sí está para criticar, ahí esa es la dinámica normal de la política. Y mientras el PRM pues asumió este lanzamiento informal de la reelección, porque definitivamente ese es el trasfondo de este acto, lo cual es de preocupación porque nos encontramos a más de 2 años del proceso electoral del Dirían algunos que 2024. más que lanzarlo, hizo un guiño a la reelección. Bueno, un guiño parecería muy sutil y yo creo que esto no fue tan sutil. Solamente faltó una proclamación oficial, pero desde el punto de vista del contexto de este acto, creo que deja pocas dudas. Más allá de eso, parecería pues que los representantes de la oposición se pusieron de acuerdo en criticar al gobierno por distintos flancos. Aunque lo hicieron de manera separada. Lo ¿no? hicieron de manera separada y de forma espontánea los Claro. temas quedaron, digamos, Sí. distribuidos de forma distinta. En el caso de Danilo Medina, atacó nuevamente el tema de las decisiones del gobierno y la forma en que van perjudicando al aparato productivo nacional y criticó con especial énfasis el tema del hambre y de cómo puede incrementarse debido a ese ataque. En el caso de la Fuerza del Pueblo, Leonel Fernández fue bastante crítico con el tema de la seguridad, que es uno de los puntos en el que el gobierno ha tenido en las últimas semanas
que improvisar con el patrullaje mixto, que en su momento había criticado de forma bastante insistente. Sin embargo, es la medida que se ha acabado de implementar y que sigue trayendo también problemas importantes para la población junto con el tema de la inflación. Y en el caso de Margarita Cedeño, insistió mucho en el abandono del tema educación en el gobierno. Aseguró que se han estado abandonando las mejores prácticas que se habían implementado. Y creo que es importante ese ángulo, sobre todo porque hoy mismo se sale a relucir un reporte que en este caso fue realizado por el mismo Ministerio de Educación. Por lo tanto, no podemos en ese caso desconocer su contenido. Es algo que se había sospechado, se había señalado de forma insistente de parte de distintas instituciones, incluyendo ONGs, pero también lo habían señalado de forma general los organismos internacionales, y es la situación que ha tenido a nivel de rezago, un rezago importante en todos los niveles el sistema educativo. Este es un levantamiento que hace el propio MINER. Por lo tanto, los escépticos con relación a este tipo de resultados, pues lamentablemente no tendrán muchos argumentos, pero se dio en el contexto de un documento titulado Estrategia de familiarización con las pruebas nacionales, y ahí el 60.6% de los docentes entiende que sus estudiantes aprendieron menos que en años anteriores, específicamente en el proceso del año escolar 2020-2021, y que solo un 9.5% expresó que aprendieron más que en años anteriores. Eso está llevando a que el Ministerio de Educación, en vez de buscar mecanismos de reforzamiento adicional, esté ajustando el contenido de las pruebas nacionales. Esto evidentemente es un tema de gran preocupación, porque fíjense cómo en vez de buscar mecanismos para de alguna manera subsanar ese rezago que se había señalado de forma insistente, lo que estamos es adaptando el sistema al rezago. Y por lo tanto, esas deficiencias que se acumularon durante este tiempo, pues lamentablemente a lo que llevarán es a quedarse ahí, porque cuando lo que hacemos es adaptarnos a esa problemática, pues evidentemente no estamos contribuyendo a superarla. Vamos a ver cómo esto termina en cuanto a la aplicación de las pruebas nacionales, pero sin dudas todo parece indicar que esas son deficiencias que se quedarán ahí de alguna manera encarnadas en nuestro sistema educativo. Sí, hoy hay que agregar a estos señalamientos de la oposición a la política pública del gobierno el artículo de hoy del presidente Leonel Fernández del Listín Diario, que aborda el tema de lo que él considera las ambigüedades de la economía dominicana, y entra en una serie de consideraciones sobre la producción nacional y sobre el tema de la dinámica, sobre la soberanía, seguridad, en fin. Ayer decía un ex embajador de Haití en República Dominicana, el señor Paul Arcelín, ya mucho que no oía a Arcelín, que fue un embajador que duró muchos años aquí, que las bandas haitianas han estado entrando aquí de manera secreta, incluso que sus mujeres las tienen aquí, viviendo aquí en República Dominicana. Estos son temas interesantes. Bueno,